Buen día, mi nombre es Jonathan David Celi, soy de la carrera de Ingeniería Eléctrica y con mi compañero. Yo me llamo Juan Salamanca, estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Pamplona y estudio la materia de electromagnetismo. Y pues vamos a presentar nuestro experimento de una batería casera. A continuación voy a presentar los materiales. El cartón nos la regalaron en el de uno, de una regla que teníamos en la casa y alrededor de 12 monedas de 100 pesos, 1200 pesos. Dos diodos de cada valor, uno 300, 400 pesos, una cinta, papel aluminio, un tarro de vinagre y pedacitos de cartón chichichi cortados. Y una puñaleta. Con la puñaleta valió 15 lucas, pero era mío. Y unos jumpers que valieron mucho dinero, 300 pesos. A continuación vamos a mirar cómo son los pasos de la pila voltaica. Primero extendemos la cinta, segundo colocamos el cable, luego colocamos la moneda, después un trozo de cartón, luego un trozo de papel, luego un poco de papel aluminio y así sucesivamente hasta que nos quedamos sin monedas. Al final debe quedar una capa de aluminio, luego se coloca la otra punta del jumper y se tapa. A nosotros no nos funcionó con el jumper, entonces colocamos cable muy delgadito. Después lo fuimos a probar. Una voltaica casera se refiere a la diferencia de potencial eléctrico que se encuentra o se genera entre dos campos o en diferentes electrodos, como lo podemos ver aquí en nuestra pila casera ya realizada. En términos más sencillos, la fuerza o la presión que ejercemos sobre nuestra pila puede generar una carga entre los diferentes componentes o materiales que tenemos aquí, que es el aluminio y el cartón, que nos hace pasar la diferencia de potencial, la corriente o el voltaje directamente a nuestras puntas que tenemos aquí explícitamente para conectar nuestro diodo LED. Y pues lo que más fuerte podemos decir que es el voltaje en sí sería que es el flujo de electrones que pasa a través de un circuito o la fuerza que se requiere para mover una carga entre dos diferentes puntos. Y la corriente eléctrica en nuestra pila casera se puede especificar corriente eléctrica como la carga eléctrica o electrones que se está produciendo entre nuestros dos terminales, o es una diferencia potencial tanto aquí como aquí. Y la corriente es impulsada, como se mencioné anteriormente, por una diferencia potencial que está generada con una reacción química dentro de nuestra pila casera, que nuevamente está relacionado con más que todo con el material de las monedas, el aluminio y el cartón que está impregnado con vinagre. También podemos decir que la corriente está medida en amperios y su unidad primordial son amperios, delimitado con la signa o la señal de decir que es medido con A de amperios. Y pues la resistencia que podemos encontrar es que una resistencia baja permitirá una corriente mayor, y mientras que una resistencia alta limitará la corriente o será mucho más baja. Potencial eléctrico que la pila puede generar en sus terminales cuando no está conectada a ningún circuito externo. Y en pocas palabras, la fuerza electromotriz de una pila voltaica casera presenta la capacidad propia de la pila para generar una diferencia potencial debido a las reacciones químicas que hay entre el vinagre, el cartón y el aluminio. Y, y ya el voltaje mínimo de esta pila puede proporcionar en un circuito abierto cuando la pila suministra la corriente y el voltaje real en sus terminales disminuye debido a la resistencia interna. Pues yo creo que a partir que la pila es muy pequeña, no puede generar tampoco un voltaje de mayor capacidad, ya que genera un voltaje muy pequeño, muy pequeño. El diodo eléctrico es un componente eléctrico esencial que funciona como una especie de válvula
eléctrica, permitiendo el flujo de corriente principal en una dirección y bloqueando la dirección opuesta. Su comportamiento semiconductor es fundamental para aplicaciones de electrónica moderna. Pues yo he mirado algunos compañeros de electrónica eléctrica con sus protoboards que tienen estos especies de dos, que cuando hay flujo de electricidad ellos van en la punta a generar una especie de luz LED y se supone que con la pila voltaica tendría que generar una especie de luz, pero no es el caso. Y ya, tampoco más la... Biografía de Alessandro Volta. Alessandro Volta nació en 1745 y murió en 1827. Fue un físico italiano nacido y educado en Como, en la parte de Lombardía. Su padre era de noble linaje y su madre provenía de una familia de la alta burguesía. Volta recibió inicialmente una formación en humanidades, pero posteriormente se centró en los estudios científicos, y lo cual lo convirtió en profesor de física en la Real Escuela de Como en el año 1774. Volta en 1776 descubrió y aisló el gas metano. 3 años más tarde fue nombrado como catedro de física en la Universidad de Pavia. La contribución más grande que tuvo Alessandro Volta fue la invención de la primera batería eléctrica conocida como pila voltaica, alrededor del año 1800. Y esta invención proporcionó la primera fuente de corriente eléctrica continua, un avance significativo respecto a las cargas estáticas estudiadas previamente. A continuación voy a explicar un circuito de serie en una pila voltaica. Aquí como podemos ver tiene terminal negativa y terminal positiva. Y esta, la corriente que pasa o la energía que se genera de la moneda, cartón y el papel de aluminio se van sumando hasta generar un voltaje total. La otra forma de entender este circuito en serie es teniendo más de una sola de estas pilas y unirlas, la terminal positivo con el negativo de la siguiente pila, y así formando un circuito en serie ya más grande y de manera específica a generar mayor voltaje. Esas reacciones químicas que ocurren entre metales diferentes, un electrodo y un electrodo. Es un dispositivo químico histórico que fue la primera batería eléctrica capaz de producir corriente eléctrica continua, que fue inventada por Alessandro Volta en 1800. Pues tenemos dos metales distintos que son el electrodo y el electrolito. El electrodo va a ser la moneda y el papel. El papel, ¿cómo se llama? Papel de aluminio, y el electrolito va a ser el cartón con, ¿qué? Con cartón con vinagre y sal. Y ya prácticamente, ya que la más tuvo gran importancia esta pila voltaica, fue un invento trascendental en la ciencia y la tecnología, abrió la puerta a innumerables aplicaciones de la electricidad, y la unidad de potencial es el voltio, puesta por Alessandro Volta en su honor. Los errores que tuvimos fueron, ya que los jumpers no funcionaron, tuvimos que cambiarlos por unos cables. Lo siguiente es que teníamos unas monedas de distintos valores y pues a veces se alumbraba, luego no alumbraba, se alumbraba, luego no. El siguiente problema que tuvimos es que lo intentamos la primera vez, como se mostró en el video, prendió muy bajito y después lo volvimos a intentar y no prendió. Después cambiamos los valores de las monedas, cambiamos los tipos de cartón que teníamos, volvió a funcionar, el bolvillo funcionó inconscientemente y ninguno grabó el momento, y después cuando lo fuimos a probar para grabar no funcionó. Otro problema o inconveniente que tuvimos fue que no teníamos la ayuda o un multímetro para poder medir el voltaje o el potencial que se encontraba en nuestro experimento. La finalidad o la función que cumple nuestro experimento es que gracias al vinagre y al papel aluminio, este puede generar una carga eléctrica debido a la reacción química que ocurre entre estos dos diferentes tipos de materiales. Esta reacción química ocurre porque el vinagre tiene un ácido acético que contiene o reacciona contra, reacciona respecto al papel aluminio, y esto genera una producción de oxidación-reducción, la cual es una reacción entre ácido acético y el aluminio que produce una transferencia de electrones, lo que genera una corriente eléctrica. Contiene un ácido acético, puta, la cae como blooper, marica.
¡A huevo! Pero marica.